Llegamos a nuestra última unidad, igual en nuestra última clase que vamos a ver durante la última semana de abril, y es precisamente hablar sobre la investigación de derechos humanos desde las ciencias sociales, que es el análisis empírico causal y el análisis de procesos sociopolíticos. Y es que tenemos que empezar con el análisis empírico causal porque hay una cuestión que es propiamente que se le conoce como el análisis causal. Este tipo de análisis tiene por objetivo responder el por qué, porque como cuando les expliqué en la estructuración del problema de investigación, uno de los principales propósitos es identificar aspectos que se consideran relevantes. El análisis causal se centra precisamente en las causas de un fenómeno social que se busca explicar mediante el registro de los aspectos más importantes. Un ejemplo, ¿cuál es la causa de que se reduzcan las violaciones de derechos civiles en un país? ¿Cuál es la causa de que los policías apliquen adecuadamente los protocolos del uso de la fuerza? ¿Por qué un ombudsman es eficaz? ¿Por qué las recomendaciones emitidas por un ombudsman se cumplen? Lo cierto es que se pueden encontrar diversas formulaciones que permiten identificar una relación causal. Pero, como ya les expliqué, la especificación del método de investigación consiste en explicar las relaciones entre los conceptos fundamentales de la investigación, lo que suele realizarse mediante un mapa conceptual. A partir de una pregunta concreta, se obtienen dos conceptos fundamentales: nivel de inversión y respeto a los derechos civiles, solo por poner algún ejemplo. ¿Ok? Aquí la dimensión espacial es México, la dimensión temporal es de 1990 a 2010 o 2010 a 2020 y la unidad de análisis es la persona, es decir, el ejercicio del derecho civil de la persona. Y a partir de los dos conceptos fundamentales y de la relación causal que se propone, se construye un mapa conceptual. La pregunta y el argumento central suponen que a mayor inversión, mayor respeto a los derechos civiles, tocando el tema de ejemplo. Entonces, ¿cómo operacionalizar metodológicamente esta pregunta y este argumento? En la matriz que podemos plantear, se aprecia que el análisis causal es bastante afín a la aplicación de una metodología cuantitativa y al uso, como estamos hablando de inversión y efecto, tanto de la estadística descriptiva como de la analítica. ¿Qué podríamos hacer en un primer paso? Crear una base de datos por cada año de estos que mencioné, con cada uno de los indicadores considerados en la matriz. Una vez completada esta base de datos, pues se procede al primer análisis de estadística descriptiva, en el cual, por medio de gráficas, se comprobará si siempre que aumenta la línea correspondiente a las distintas dimensiones de inversión, disminuye de las dimensiones de respetar, proteger, aumentar o garantizar. La primera relación que les acabo de decir se conoce como correlación negativa. La segunda relación se conoce como correlación positiva. Posteriormente, por medio de un análisis de estadística analítica, se realizan pruebas para verificar si la relación observada a simple vista en las gráficas efectivamente tiene significancia estadística. ¿Qué quiero decir? Si es estadísticamente sostenible o si hay evidencia estadística de que la relación existe. Sin embargo, hay un paso previo que probablemente sea el más relevante en una investigación de este tipo: la explicación del mecanismo causal, de la fecha que une los dos conceptos que nos interesa. ¿Por qué se piensa que hay una relación entre un nivel de inversión y la violación de los derechos civiles? ¿Qué señala la teoría al respecto? ¿Cuál es la lógica de la relación? O bien, ¿tiene lógica la relación? Y además hay que plantearnos, ¿la dirección de la relación causal es correcta? Y una clase más y media de preguntas. Pero de ser así, la relación causal no se da entre inversión y ejercicios de derechos sociales, sino entre igualdad o distribución económica y ejercicios civiles. Y aquí la explicación del mecanismo causal, que puede responder a todas estas preguntas que acabo de plantear, es otro de los aspectos que debe declarar bien aclarado en la estructuración del problema de investigación cuando se aplica este tipo de metodología. Aquí, estimados alumnos, hemos ejemplificado las probables causas que afectan el ejercicio de los derechos humanos solo como una muestra.
Y hemos también propuesto a manera muy rápida múltiples causas posibles, sistema, formas de institucionalización, régimen político, las cortes constitucionales y los poderes judiciales, la economía. Sin duda, uno de los pendientes por estudiar tanto para la carrera de ustedes como para centros de investigaciones y universidades se refiere a los aspectos que tiene una relación causal con el mejoramiento del ejercicio de los derechos humanos en nuestro país. Si se tiene un análisis claro y sólido de las causas que repercuten en un mejor ejercicio de los derechos humanos, es más sencillo hacer propuestas que incidan en dichas causas y por ende en un mayor ejercicio de los derechos. Ahora, en el análisis de procesos políticos, la pregunta de investigación que se intenta responder es cómo. De la misma forma que en el análisis causal, aquí también hay una relación de dos o más categorías, pero no necesariamente causal. En este caso, cuando esas dos o más categorías entran en contacto, se transforman en algo distinto a lo que inicialmente eran. Se trata de un proceso de cambio político y social. Así, el objetivo no es identificar si X es causa de Y, sino explorar en qué forma y por qué medios X influye en Y y viceversa, además de explicar cómo se teje el proceso que las transforma a ambas. Y a partir de esto, la diferencia, digámoslo así, fundamental entre estas dos metodologías son sus propósitos explicativos. Ya vimos que el análisis causal establece leyes y a partir de un número significativo de casos crea afirmaciones generalizables. En el análisis de procesos políticos, el objetivo no es crear leyes generales, sino explicar interacciones. Eso no significa que en el análisis de procesos no se tenga cierta lógica explicativa, sino que su lógica es más concreta y además permite explicar el proceso específico de análisis. Entonces, hay múltiples lógicas de procesos concretos, como la lógica política de una corte al emitir una sentencia, la lógica y práctica institucional de un cuerpo de policías al investigar una violación de derechos humanos, o la lógica y práctica de un batallón militar en el uso de la fuerza. Igual que en el análisis de corte causal, aquí también se requiere categorías analíticas que permitan simplificar la realidad y reconstruir las causas, como el proceso, así como también el proceso que nos interesa estudiar. Por ejemplo, si la pregunta formulada fuera ¿cómo se construye actualmente el derecho a la educación y a la vida sin violencia en los estudiantes de educación primaria en Chiapas? El argumento principal será que los estudiantes de educación primaria consideran el derecho de educación más como una obligación que como un derecho. ¿Debido a qué? Debido a la estructura disciplinaria de la pedagogía escolar actual, además de que no existe todavía hasta nuestros días una conciencia de una vida libre de violencia. ¿Por qué? Porque los niños y niñas de primaria no han adquirido habilidades para identificar cuándo se les está violentando. Con esa pregunta y ese argumento principal se pueden obtener diferentes elementos de la investigación. Por ejemplo, ¿cuál es la unidad de análisis? Estudiantes de educación primaria. La delimitación espacial, Chiapas. La delimitación temporal, análisis actual, 2023. Conceptos fundamentales, construcción del derecho a la educación y construcción del derecho a la vida sin violencia. Y en este caso, el estudio, el proceso que nos interesa comprender es la concreción subjetiva de un derecho. ¿Ok? Y sin entrar al tema del mapa conceptual, podemos entender que los procesos de construcción subjetiva de los derechos humanos son relevantes todo el tiempo para desarrollar incidencia a partir de criterios como la participación o el derecho a la consulta en los mecanismos para asegurar el ejercicio de un derecho, así también como para construir diálogos interculturales necesarios para comprender el significado de ciertos valores generales constitutivos de derechos humanos, pero que tienen una distinta interpretación cultural. Además, me es necesario explicarle que los análisis de construcción subjetiva son un aspecto importante del estudio de los procesos políticos sociales, aunque no es lo único que van ustedes a observar con esta metodología. El análisis de procesos también es útil para examinar, la actuación real de las instituciones formales y especialmente de las informales,
en procedimientos jurídicos regulados, como son los mecanismos jurisdiccionales y semijurisdiccionales de exigibilidad de los derechos humanos o la recepción y prácticas de las autoridades a las que ustedes seguramente ustedes tendrán mucho más que ver y mucho más que estudiar en sus otras materias de esta carrera que ustedes están llevando. Es un enorme gusto, fue un enorme gusto haber sido su profesor. Les deseo muchísima suerte en lo que les resta de la materia y cualquier cosa que necesiten para el trabajo final. Recuerden que sigo con ustedes vía WhatsApp o en nuestra plataforma institucional de la Universidad José Vasconcelos. Hasta luego.